tardes para todos. Disculpen un poquito esta demora, me sorprendió porque esperaba la otra conferencia previa, pero quiero agradecer profundamente a todos los organizadores, autoridades de este congreso, que me permitan expresar estas cosas que vengo a traer, que ustedes ya se van a dar cuenta, responden a un trabajo bastante intensivo de mi parte, que desde hace 13 años lo comencé. Tengo una formación de clínica quirúrgica y gastroenterología, pero desde hace 13 años me dediqué a la física y esencialmente a la física cuántica. Mi labor se desarrolla en el centro de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Capital Federal, pero también he incorporado trabajos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Lo que presento acá son trabajos solamente hechos desde un tratamiento bioenergético a partir de un equipo que es este completo, y como dice acá, a partir del 2003 incorporo un software de origen cubano que me permite hacer diagnósticos y tratamientos, o mejor dicho, evolución de los tratamientos. También desde el 2001 comienzo a tener vínculo y una participación conjunta con el Hospital Fructuoso Rodríguez, que es el hospital, digamos, pionero en esto que yo estoy haciendo, con proyecto investigativo avalado por el CEM, Centro Estatal de Equipos Médicos, y también del laboratorio LAVET, en donde se realiza el control de calidad. El objetivo de esto es demostrar que los tratamientos bioenergéticos en diversas enfermedades consisten básicamente en tomar justamente al paciente como un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no se lo puede tomar como un órgano ni como un sistema. Más allá, es mucho, pero muy importante la influencia de su medio y de sus antecedentes, como también el tratamiento desde el punto de vista médico de esos síntomas, basándome no en apagar los síntomas, sino tratar la causa para que a partir de ahí empiecen a resolver los síntomas. Yo siempre digo que el éxito del tratamiento no es hacer desaparecer el síntoma o el signo que presenta el paciente, sino que el éxito de estos tratamientos es el que no haya una recidiva, no haya un enlentecimiento o una meseta en los tratamientos. El equipo consiste, alimentado por una batería de 12 volts, tiene antenas que se llaman transductores, 2 transductores, electrodos. El equipo va a tener una convivencia con el paciente, son audiofrecuencias. Por lo tanto, de acuerdo a la frecuencia que vaya vibrando ese paciente, va a estar influyendo a ese equipo, y a la inversa, el equipo, pero en este caso contrariamente, porque es un equipo alimentado por una batería, un chip, y que esa frecuencia va a ser ordenada permanentemente, hace que termine venciendo esa alteración en las frecuencias del cuerpo humano. Luego, como decíamos, aparece el sistema BIMET. Este es el medidor para poder cargar los datos a partir de una masa y un mango en donde se origina una captación de
la emisión por parte de los órganos en cuanto a la bioresistencia. Esa bioresistencia va a estar dada por un número esencialmente y se va a cargar en una computadora para que luego el sistema BIME pueda llegar a analizar y darnos el diagnóstico y la indicación terapéutica. Acá tenemos un paciente ya con el tratamiento según las indicaciones del programa. Es un máximo de 5 electrodos bilaterales que se conectan si pudiéramos apagar un momentito la luz, que se conectan al equipo, en donde el equipo va a emitir y va a tener el trabajo uno por uno de los puntos a tratar, no simultáneamente, y además tienen que ser consecutivos. Por otro lado, lo único que tiene el equipo es un aumento de potencia, que eso está regulado por la indicación médica. Después lo demás es inamovible porque ya dijimos, estamos manejando frecuencias y eso va a depender del equipo y del paciente. Tenemos un sistema de historias clínicas computarizado, además de ofrecernos la estadística, que es lo que hoy les traigo, nos permite, a través de esta curva, que es la curva normal, que habitualmente uno está observando, y que nos indica que el proceso del tratamiento es en una mejora progresiva. Hay una meseta a propósito acá generada y que esa meseta fue solamente por un alto, o sea, una suspensión del tratamiento, en este caso. La población que nosotros hemos llegado a tener hasta a la fecha es un total de 7.250 pacientes, de los cuales 36 son cánceres. En esta lista: colon, ano, mama, próstata, piel, vejiga, páncreas, hígado, ovario, útero, no Hodgkin y sangre. De estos, obviamente, al ser 36, por suerte los tengo no solo registrados, sino evaluados en todo lo que más he podido. Y de ahí es que saco, que ya vamos a ver, algunas conclusiones. La población de BIMED es un total de 1.106 pacientes. Recuerdan que es a partir del 2003 que comenzó. Se utilizó para estas terapias estos equipos y el plan es entre 1 y 2 sesiones semanales de 30 minutos aproximadamente, puede ser 40 a 45 minutos, pero un mínimo de 30, y oscilan entre 8 y 150 sesiones. A propósito, puse 150 sesiones porque hay un paciente que comenzó en el año 2000 y que está actualmente concurriendo y que él tiene 150 sesiones. Esto nos demuestra que no solo es para tratar patologías, sino por calidad de vida y porque evidentemente me está marcando de que no tenemos efectos indeseables o contraindicaciones. Hemos logrado en Argentina fabricar estos 3 equipos esencialmente. El uno es un equipo para uso personal. El 2 es el que hoy estábamos viendo en tratamiento, o sea que tenemos las 5 salidas para dar tratamiento según BIMED. O sea, cuando comienza la sesión va a generar energía en el 1, se apaga, en el 2 se apaga y así sucesivamente. Podemos regular también la cantidad de tiempo. Y el 3 es un equipo que se utiliza en pacientes severos, fundamentalmente por el tema síntoma y entre el síntoma el dolor. El dolor ya también vamos a hablar porque me interesa mucho ese tema, no solo como síntoma, sino como con todo lo que hemos visto en el día de hoy. Evidentemente el dolor ha cambiado notablemente para la medicina y por suerte.
a tal punto que sugeriría al señor presidente dejar dentro de las actas de que para la medicina en este Congreso el dolor ya no es algo imposible ni que nos hace sufrir como médicos, sino que no lo tenemos que apagar, porque el dolor es un síntoma, una manifestación de algo a la que tenemos que atender muy exhaustivamente para ver qué hacemos primero con ese dolor. Pasamos entonces al sistema BIMET. Acá, un poco intencionalmente, arriba tendría que ir otra cosa, otro ítem, que es el plano mental. Ahí es donde aparece realmente la enfermedad, el conflicto. Luego se va a generar la falla a nivel energética, que ya la podemos medir, por suerte. Esta es una de las imágenes que nos da el programa BIMET. No resuelto esto porque, bueno, no fue tratado, empezamos ya con el plano funcional, síntomas. Y por último, por la falla de la masa, o sea, el plano estructural del órgano, y ya está la enfermedad como tal. Cabe destacar que entre el primer plano y el último han pasado 8 años, y eso está científicamente comprobado. Esto es lo normal. Esto es la estrella china, en donde están los dos ciclos, el ciclo Chen, que es la parte circunferencial de la estrella china, y el ciclo Po, que es la parte interna, las energías que están jugando, que se están transmitiendo a nivel interno de la estrella china. Mi esfuerzo es, como médico, ante el paciente, ante los colegas, cómo hacer para entender todo esto, porque por supuesto los especialistas en estos temas van a saber descifrar mucho más que nosotros, que tenemos una cultura desde lo occidental que es bastante diferente. Pero esto científicamente está comprobado, a tal punto que BIMET puede comprobar científicamente las fallas de las energías de los órganos entre sí en la parte interna de la estrella china, hecho que en el mundo no existe científicamente demostrar esto. Sí, lo que es la parte externa, que son los bloqueos, el ciclo Chen. Ahí actúan, digamos, las fallas entre los órganos como madre. Esto también es una imagen del programa BIMET, en donde nos permite utilizar las curvas en todos los órganos, en una misma pantalla. Lo que me interesa que hoy quede, digamos, como claro, de que existen una parte, esta izquierda, que es la variabilidad en cada uno de los órganos. Acá está a la derecha. La variabilidad es lo que nos ofrece como dato el sistema BIMET relacionado a los órganos en su comportamiento, pero como si fueran, yo digo, baterías recargables, en donde cuando están agotadas se van a bajar en su trabajo, en su labor, rápidamente. Pueden haber otras explicaciones, como ser cuando el rendimiento del órgano, debido al desorden que tiene, no es o va decayendo, entonces en este caso la variabilidad va a bajar. Eso es muy importante en el tema cáncer. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo, cuanto más en cero esté la variabilidad, más riesgo va a tener el órgano. ¿Por qué? Porque está desordenado. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, como dijimos, se manifiesta a través de un bajo rendimiento. Un órgano hacia otro puede comportarse agresivamente como máster. Eso es la parte interna, dijimos, de la estrella china. Cuando es de esta forma y cuando
el máster está en 1, o sea, la parte más alta de la curva, y no lo podemos con tratamientos hacer descender, bueno, ese es el prototipo o el proyecto de un cáncer. Como madre ya la falla no es tan trascendente, es sí un bloqueo y que por supuesto va a dar problemas, pero lo que me interesa que quede grabado el tema máster. Los resultados. En el número 1 siempre voy a decir el tema alivio del dolor, en cualquier tipo de las patologías vistas en mi experiencia. El número 2, la sensación de relajación y normalización del sueño. En la normalización del sueño me está indirectamente indicando de que la energía de todo el cuerpo está mejor, pero no solo de todo el cuerpo, sino la del cerebro está mejor. ¿Qué pasa cuando hay un insomnio? Es cuando el cerebro no tiene la suficiente energía como para regular sus sistemas y por agotamiento es que no nos podemos dormir. Y entonces recurrimos a un inductor al sueño. Entonces de esa manera el cerebro sigue deteriorándose por falta de su energía necesaria para vivir y no nos damos cuenta. Por eso que necesitamos más medicación o más dosis para dormirnos, hasta que empieza después el deterioro concreto y definitivo de ese cerebro, pero no es porque no nos advirtió. Solución de agresividad, depresión y o agotamiento. Muy similar a lo que acabo de decir. Cuando una persona, cuando un ser humano está agotado por distintos motivos, sea psíquicamente, sea físicamente, se va a manifestar ante la evidencia con una agresividad, con una depresión, o los dos a la vez, la bipolaridad, o un agotamiento. Entonces nos tomamos una buena medicación para energizar o para un Viagra o por lo que sea para subir un antidepresivo. Y ahí es donde las respuestas no son las esperadas. No solo eso, sino que después, con el tiempo, vamos a tener una situación mucho más comprometida y casi, o en todo caso, irreversible. Normalización de datos de laboratorio. Eso es evidente en todos los casos, fundamentalmente lo que más veo yo es la diabetes o las dislipidemias y en el caso del cáncer las anemias. Por supuesto que estos tratamientos no van a hacer superar esa crisis o esa anemia, pero sí la van a mantener estable. Y acá viene lo importante. Acá yo necesito, sí, digamos, la participación de una medicina que desde el punto de vista natural y farmacológico me pueda colaborar, me pueda complementar y así poder complementar mutuamente. Esto se da no solo en el cáncer y en las anemias, sino en, digamos, los deterioros ya de la vejez incluso. La ausencia de síntomas provocados por radio y quimioterapia. En las experiencias que tenemos, que no son muchas porque yo no soy oncólogo, sí está documentado de que los pacientes no han sufrido, directamente no han tenido síntomas por la quimioterapia y la radioterapia, haciendo sesiones antes, inmediatamente antes de los tratamientos radiactivos y la quimio. Y el notable mejoramiento del sistema inmunológico basándose principalmente en las respuestas, digamos, muy comunes en los pacientes con deterioro general. Podríamos hablar incluso del politrauma, esos pacientes que están en terapia intensiva con un deterioro muy importante desde el punto de vista bioenergético. El síndrome vértebro-basilar, tuve la suerte, el honor, el orgullo, y lo digo realmente con mucha satisfacción, que en este mismo lugar, en el año 2001, fue la primera conferencia internacional que ofrecí.
creyendo que era un síndrome en donde yo me podía manejar así a muchas preguntas que uno se hace, porque es un síndrome multifacético que es muy complejo y que por suerte casi en Argentina nosotros decimos nuestro caballito de batalla, porque nos da permanentemente satisfacciones. Y, oh sorpresa, la cefalea, o sea, el dolor, que es la barra primera, la negra, fue la más significativa y la primera que desapareció. Tenemos cefaleas hasta de más de 50 años de evolución. En Argentina y en Cuba también. Tenemos experiencia en el Fructuoso Rodríguez de pacientes con esas características. Dentro de las conclusiones, entonces, el sistema cuántico, a pesar de mis 13 años de lucha y con mucho entusiasmo estar en esto, sigue siendo una novedad y que se plantea como tratamiento a diversas patologías, más asociado con BIMED. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en un terreno no solo científico, sino con una expectativa hacia el tratamiento de mucho mejor beneficio y menos tiempo de evoluciones. Y de muchas formas me he dado cuenta de que evidentemente no hay reacciones adversas ni intolerancias a este sistema. Por ejemplo, cuando calmamos el dolor en cánceres, esas personas que mejoran su estado de ánimo a causa, o mejor dicho, por haber quitado ese dolor, empiezan a tener otros dolores, pero porque empiezan a hacer una vida diferente. Y ahí es mi problema. Lo digo un poco sonriente porque lo digo con satisfacción. Que esa persona que tiene una metástasis en columna me consulta por una lumbociatalgia porque estuvo haciendo cosas que no debía. Eso es más claro que eso para que nos demos cuenta que su estado de ánimo está mejor, que su calidad de vida está mejor y que ha aprendido de la medicina, que también lo manifiesto, que la medicina tiene que ser permanentemente educadora de sus pacientes, cada vez más, porque lo que más luchamos no es contra las enfermedades, sino luchamos contra las causas de las enfermedades y cómo se maneja la población de pacientes. Que permanentemente, así como los médicos tenemos que aprender, también tienen que aprender los pacientes y en lo posible de su enfermedad, casi como un médico, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros más que los pacientes? Y para esto, fíjense, 18 años de evolución, yo digo cáncer de nariz, pero no tiene biopsia. Es una paciente de 80 años que se negó siempre a hacerse ni siquiera una biopsia, y esta paciente vivía reclutada en su casa y tapándose toda la cara porque no podía vivir afuera porque la miraban. Pues esta señora ahora camina conmigo en Buenos Aires para todos lados y en estas condiciones como usted ve esta foto. Entonces sí estoy viendo, hay muy poquito tiempo de evolución para mí de esta paciente, pero hay un comienzo de epitelización de sus lesiones, no sangra más. Había lesiones ya que estaban invadiendo hacia los párpados y hacia la frente, que no está acá porque no quería que saliera mucho esa foto, que también se van apagando. Creo que se ve bastante notable esto, que no es una lesión, acá no es una lesión digamos en vías de avanzar o de empeorar. Yo creo que a la vista, y está por parte de ustedes evaluar que esto no es un logro, pero sí es el logro recuperar a esa persona entre nosotros como una persona normal. Y como comentario, la evidencia de hechos que muestran lograr una mejor calidad de vida, se propone métodos accesibles en todo sentido, sin efectos indeseables, adversos ni contraindicaciones. Es posible tratar integralmente desde el origen del síntoma,
a través de estos sistemas que han evolucionado como es VIMED. Y a partir de evitar la causa, no aparezcan recaídas al suspender el tratamiento, que hoy también ya lo manifesté. Yo lo que quiero, además de agradecer el silencio y la participación de todos ustedes, es que estos eventos así realmente nos permiten expresar. Somos todos seres humanos, pero en la medida que estamos acá, yo creo que sin duda hay un interés común, que es unir nuestros conocimientos en función de la salud y del bien del prójimo. En el año 2004, fines de 2004-2005, estuve en Cuba para dejar ya armado el proyecto investigativo en el Fructuoso Rodríguez, y me hice presencia en el laboratorio porque quería saber la literatura y me llevé productos de Biman. Estos productos llevé poco y debido esencialmente a problemas laborales míos no pude volver y se cortó eso que era mi intención. Pero ya ahí, 5 años antes, me estaba dando cuenta que necesitaba complemento para mis tratamientos. Y ahora estoy escuchando de que evidentemente no estaba tan equivocado. Por ejemplo, en próstatas, en cánceres de próstatas, con las PSA muy elevadas, asociando medicamentos para síndromes prostáticos benignos, puedo hacer bajar a menos de 0 la PSA. Eso con mi sistema no puedo. Digo mío porque, perdónenme, he encarnado con todo esto. Somos seres humanos. Entonces es que requiero de la bioquímica para poder lograr ese dato de laboratorio. Así que es una confirmación más. Está todo dicho. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Hasta el año 2003, haciendo un interrogatorio y observaciones, y entonces podía no solo hacer diagnósticos, sino predecir en patologías. Pero era todo muy sugestivo y era un esfuerzo muy importante de mi parte. Por ejemplo, que recién también en conferencias que antecedieron, el dolor puede aparecer en la sesión. Aparecer, no aumentar. Y eso, en nuestra experiencia, es un hecho muy positivo. Primero porque me está diciendo que el cuerpo es receptivo y que va a dar muy buen resultado. Hay que decir que el pronóstico va a ser mucho mejor que en otros casos. Pero además de ser receptivo, el dolor me está indicando qué está pasando, dónde está el problema desde el punto de vista bioenergético. Eso, por favor, porque el dolor que aparezca en la boca del estómago no quiere decir que hay alguna patología digestiva alta. Entonces por ahí es un acúmulo tremendo de fobias, de broncas y demás que no puede desahogar esa persona y aparece un dolor en la boca del estómago durante la sesión. Por lo tanto, se puede hablar de tratamiento, pero no de diagnósticos en este momento, habiendo un sistema computarizado con toda la cultura oriental que nos lleva de la mano a quienes no sabemos absolutamente nada, podemos aprender y ser el gran maestro con la computadora del caso. No sé si respondo. Lo que pasa es que entiendo la pregunta. Se puede hacer porque primero que no vamos a... Pero por otro lado, justamente, el hecho de obviar en todo caso algún otro sistema de diagnóstico, lo que vamos a hacer es demorarnos en el tratamiento. Pero no solo eso, sino que también vamos a estar desorientados en el origen de la patología. Con relación a la pregunta que hace la compañera, de si es posible hacer diagnóstico, el asunto es el siguiente. No es posible, a lo mejor decir, como decía el compañero, algo en el sentido del diagnóstico occidental.
pero existe el diagnóstico oriental, existe el diagnóstico bioenergético, y en este caso, al computarizar la acupuntura, que es lo que el centro tiene, el sistema médico, es posible hacer un diagnóstico bioenergético preciso, porque vamos a las mediciones. El diagnóstico chino se basa en medir pulsos, pero la medición del pulso es engorrosa, es muy específica, muy difícil. Sobran los dedos de la mano para decir la gente que lo sabe hacer bien. Aquí tenemos algunos expertos, en general son pocas las personas. Entonces era necesario, y por eso diseñó los equipos, hacer un equipo de medición que permitiera sustituir la pulsología por una evaluación bioeléctrica en la piel, de manera de poder llevar la información que tiene todo sistema. Y nosotros podemos no saber acupuntura, nosotros podemos estar en contra de la acupuntura, pero todos nosotros tenemos dentro de nuestro organismo un sistema de información que es de lo que habla la acupuntura, y que precisamente captando las señales es posible trabajar muy cómodamente a través del diagnóstico bioenergético. El doctor se anticipa a las situaciones porque la acupuntura es anticipativa y el sistema bioeléctrico del que habló el compañero está ya organizado para hacer el cáncer y todavía no tenemos síntomas clínicos. A veces decimos, mira, Pepita se murió y estaba llena de vida, no estaba llena de muerte, lo que pasa es que no se sabía. Entonces, estas descompensaciones provocan problemas que es posible organizar a través de esta, por eso los puntos exactos, y dando medicina cuántica, que es frecuencia, son señales de frecuencia, para organizar nuevamente este sistema bioenergético que tenemos dentro. No sé si te he podido responder.